Genial, Marcos. Eh, Antes de comenzar con la capacitación, déjenme decirles que tanto esta charla como todas las charlas anteriores las podés obtener entrando al canal de YouTube que tenemos, que es Deportes Gobiernos de San Luis. Eh, También podés seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de las próximas capacitaciones. Facebook, programa Deportes SL. Y bueno, ahí están todas las capacitaciones, todas las redes sociales para que nos puedan seguir desde ahí. Como les dije, el encargado de la capacitación del día de hoy es Marcos Gómez. Él trabaja en el programa de deportes, en el subprograma de alto rendimiento deportivo. Es licenciado en kinesiología y fisioterapia. Además, también es osteópata. Ha trabajado en el hospital de nuestra provincia. Y bueno, en esta oportunidad nos va a hablar sobre prevención de lesiones y vendaje en el deporte. Así que es un honor para nosotros poder contar con vos, Marcos. Bienvenido y arrancamos nomás con esta gran capacitación. Muchas gracias, Gaby, muchas gracias, Alan, y arrancamos nomás. Bueno, buenas noches a todos, gracias por estar acá. Lo que venimos a hablar esta noche es de algo que le tenemos que dar mucha importancia. Estamos hablando de algo que tenemos que tratar de empezar a implementar desde los primeros años de la edad deportiva de los chicos, cuando empiezan a realizar algún deporte, a partir de los 4 o 5 años, si bien empieza siendo juegos, si bien empieza siendo algo motivacional. Entonces, lo que tratamos de hacer hincapié nosotros como equipo médico es tratar de lograr un análisis de los niños, ¿cierto? Que van a ir entrando a una edad deportiva, ya sea alto rendimiento o un deporte amateur. Bien, cuando venimos a hablar de prevención de lesiones y vendaje funcional, yo me quedo con una frase que por ahí resume todo, que era de un filósofo griego, que se llama Erasmo. Entonces, me quedo con una frase muy importante que se llama: más vale prevenir que curar. Ahí vamos a pasar a la primera diapositiva. Para Marcos, que todavía no se puede, se está cargando, me sale que ha empezado la función de compartir las pantallas. No sé, Alan, si vos la podés ver ya o no. No, yo tampoco estoy Probá a pudiendo compartirla de observar. vuelta, Marcos, por favor. A ver. A ver, probamos de vuelta, sí, pues está funcionando. Sí, tranquilo que probamos de vuelta. Pedimos a todos que tengan paciencia. Por ahí suele pasar esto más en esta hora en donde todo el mundo se conecta y bueno, el internet por ahí es un poco inestable. Ahora se va a poder. A ver, dame un segundo, Marcos, a ver si podemos solucionarlo desde acá. Ahora probá a compartirlo de vuelta, Marcos, a ver. ¿Ya? Bueno, mientras vamos esperando que cargue Marcos, bueno, le recomendamos a todos el tema de si quieren haciendo preguntas, las pueden hacer al chat, y luego en el transcurso de la charla, bueno, se lo vamos a realizar a Marcos para no ir cortando tanto la capacitación, pero pueden ir haciéndolas al chat, las preguntas que sean, y bueno, nosotros se las vamos a ir formulando. Ahora sí se ve perfecto, Marcos. ¿Se ve perfecto? Sí, se ve. Perfecto, ahí estamos. Se ve la primera diapositiva. Bien, ahí le agrandé. Ahí se salió. Como que dejaste de compartir. Bien. Ahí está. No. ¿Ahí ven bien? No, porque recién veíamos bien, pero la dejaste de compartir. Compartirla de vuelta.
Nos dicen que hay gente desde Lima, Perú, qué lindo. Si querés podés contarnos de dónde nos estás escuchando, la verdad que es un tema muy interesante, como decía Marcos, lo que es la prevención de lesiones, pero para que sea mucho más rica la charla, es genial que compartir el power, así que hay que tener paciencia, ahí Marcos lo va a compartir ahora en un minuto. ¿Podés, Marquitos? Sí, se está cargando, me Se dice. está cargando. Bueno, hay que esperar unos segunditos a que se termine de cargar. Hasta mientras seguimos admitiendo gente, la verdad que muchísima gente se ha conectado hoy. Uno de los días en donde más conexión ha habido. También te recordamos que podés seguir nuestro canal de YouTube, ahí están todas las capacitaciones, va a estar esta y todas las anteriores, están ahí en el canal de YouTube. Ahora sí, Marcos. Ahora sí, Marquitos. Pero no es esa, no empezamos por ahí. Claro, Dame no un importa, segundo. volvemos y lo ponemos del principio. Dame un segundito, por favor. Sí, tranquilo. Seguimos aceptando gente. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Nos pregunta Marcos Pérez. Deportes Gobierno de San Luis. Ahora sí, Marcos. Estamos desde la primera. Disculpa todo. Bueno. No hay problema. Cuando... Ahí los que no escuchen o no puedan ver, por ahí verifiquen bien la conexión a Internet, que suele ser un tanto inestable muchas veces, y es por eso que no deja que se escuche. Ahí, Marquitos, lo acabas de sacar a lo que compartiste. Ahí está, listo. Bueno, chicos, arrancamos nomás. Arranque nomás, Marcos. Bien, cuando hablábamos, que decíamos hace rato que uno trata de buscar la prevención, hablamos de que nos quedamos, yo le decía que nos quedamos con esta frase que dice, más vale prevenir que curar. ¿Y a qué me refiero con más vale prevenir que curar? A que tengo que empezar a evaluar al atleta, al deportista, al paciente, ¿cierto? Lo tengo que empezar a evaluar desde chico. Nuestro rol como kinesiólogo es un seguimiento, es seguir, es acompañar a los chicos. ¿Para qué? Para tratar de evitar que con el tiempo esas pequeñas disfunciones que a lo mejor encontramos como un pequeño indicio de una escoliosis, por ejemplo, una desviación de la columna vertebral, nos puede influir a lo largo del tiempo. ¿Y qué nos va a influir? En una pisada, en una posición del hombro, en una postura de la cabeza, en un gesto del movimiento. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros y qué tratamos de implementar ahora? Es seguir durante el crecimiento, ¿sí?, de los niños hasta la edad de 17, 18 años, que lo podemos ayudar a que no compense y tratar de que vaya creciendo en óptimas condiciones. Entonces, para empezar a hablar de esto, vamos a empezar definiendo, para ver a qué llamamos una lesión. Bien. Ahí va pasando la diapositiva. Bien. Y cuando hablamos de lesión, hablamos de lesión y decimos que es el daño corporal causado por una herida, ¿sí?, o un golpe o una enfermedad. Pero trato siempre de hacer una diferencia a esto. Y cuando hablamos de lesión deportiva, decimos que es el daño que se produce en un tejido resultado de la práctica o la realización de un ejercicio. Bien, acá tengo que poder distinguir y saber
que hay 3 tipos, ¿cierto? 3 tipos de subdivisiones deportivas en cuanto a la lesión. Bien, la primera que podemos encontrar es la autoagresión, es decir, el deportista generó su propia herida, su propia lesión. Si hablamos de una lesión producida por el mismo paciente, hablamos de esto, de autoagresión. Y si no, por un agente extraño, es decir, por un agente que haya producido la lesión del paciente, o sea, algún golpe extraño, ¿sí? O por una sobrecarga, ¿sí? Generalmente la sobrecarga o los sobreusos son generadas como tendinitis, que ya las vamos a ver un poquito más adelante. ¿Bien? Entonces lo que por ahí decimos, o lo que por ahí uno piensa, es tratar de darle las pautas a los profes, trabajar en conjunto con los profesores, los preparadores físicos, con el médico del equipo, con los demás kinesiólogos, y trabajar todo, es decir, tocar la misma canción, como quien dice. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una lesión tendinosa, una tendinitis a nivel del supraespinoso, ¿sí? Músculo del manguito rotador del hombro, sabemos que la articulación del hombro es una articulación inestable, porque tiene mucho movimiento. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer yo? Darle, como kinesiólogo, darle la contención y darle las herramientas necesarias al atleta, al paciente que está generando esa tendinitis. ¿Y cuáles son las herramientas? Y bueno, saber que como kinesiólogo, si yo tengo afectado un supraespinoso, un músculo supraespinoso, saber que el músculo deltoides, que es el músculo que atrapa la cabeza del húmero, ¿sí? ¿Qué hace? Cubre por delante y cubre por detrás. ¿Bien? Y saber que el deltoide es considerado un músculo dividido en 3, o sea que es tan potente que si yo entreno o le doy las pautas al preparador físico de decir, bueno, está bien, el paciente tiene una tendinitis, hago descansar al supraespinoso, pero también puedo darle la pauta de saber que hay tendones del deltoide que me van a suplir ese movimiento, ¿sí? Y saber que ese músculo deltoide que está fuerte, o que lo voy a empezar a trabajar, tiene 3 raíces, ¿bien? Y esas porciones anteriores, media y posteriores van a acompañar los movimientos, ya sea de flexión, ¿sí? Extensión, abducción, aducción, abrir, cerrar el brazo. Entonces, son pautas que yo tengo que empezar a manejar para que el profesor o el preparador físico por ahí ayude a la reinserción del paciente o del atleta a la actividad deportiva. Pero yo necesito conocer la anatomía, o la fisiología, o el mecanismo de producción de la lesión, para tratar de evitar que no suceda más. Por eso se decía en aquellas épocas, en la época antigua, que tenía que haber un equilibrio entre cuerpo, ¿sí? Mente, ¿sí? Nutrición, alimentación, para que el paciente, o para que sea todo, entonces al paciente lo consideramos como algo íntegro, como una totalidad, no lo podemos separar. Por eso es importante todas las evaluaciones, que ya las vamos a ir viendo con el transcurso de las horas, vamos a ir viendo cuáles son las evaluaciones médicas, nutricionales, para evitar las lesiones deportivas. Bien. Si alguien tiene una duda o por ahí quiere preguntar algo, pregunta y lo vamos contestando. Bueno, Gaby, Alan. Perfecto, Sí, Marquito. perfecto, tal cual. Diga nomás, no hay Bien. problema. Bien. Cuando hablamos de los tipos de lesiones que podemos encontrar, las más frecuentes que vamos a encontrar, partiendo de la parte blanda hacia la parte dura, vamos a hablar de las lesiones musculares. Bien. Cuando hablamos de las lesiones musculares, bien, vamos a hablar que se dividen por un trauma directo o por un trauma indirecto. Bien, si hablamos por un trauma directo, ¿sí? Vamos a encontrar 2 tipos de lesiones. La contusión, y sabemos que es un traumatismo cerrado, sin rotura de la piel, ¿sí? Que es producido por el choque de un agente extraño sobre un segmento corporal, ¿sí? Y que genera una presión aplastando una parte del cuerpo. Pero no hay rotura de la piel. Esa es la diferencia.
Y cuando hablamos de herida, que ya tenemos que es una lesión traumática con rotura de la piel. ¿Bien? ¿Y qué tengo acá? Riesgo de infección, porque eso estaría abierto. ¿Bien? Y si hablamos de traumatismos musculares indirectos, ¿bien? Vamos a ver que son producidos por factores internos. Y entre ellos podemos encontrar algo que ya a nosotros nos empieza a interesar más, que son los que vamos a ver en el consultorio, o le va a pasar a los deportistas. Y encontramos lo que se llama distensiones, tirón, desgarro y rotura muscular. Bien, cuando hablamos de distensiones, ¿cierto? Decimos que es el estiramiento del músculo. Yo traje acá, ahí se lo voy a mostrar. Cuando hablamos de distensiones, esto es el estiramiento del músculo, el músculo se estira, ¿sí? Sin que se produzcan roturas de las fibras. O sea, el músculo se estiró, pero no produjo rotura de las fibras musculares. Bien, si hablamos de tirón, ¿sí? Se produce una rotura de las fibras musculares y ya hay hematoma. Y ya entramos nosotros como kinesiólogos para darle a conocer al paciente los elementos que tenemos para ayudar a la reabsorción del edema y del hematoma, ¿cierto? Podemos utilizar magnetoterapia, ultrasonido, láser, todos aquellos elementos que nos van a ayudar a reabsorber el edema y el hematoma. Bien, si hablamos de desgarro, ¿sí? Hay aumento de la sensación de dolor y ya aparece hinchazón, y si el desgarro es grande, necesitamos la cirugía, necesitamos la intervención del médico. ¿Bien? Y cuando hablamos de rotura muscular, es la lesión producida por ausencia de una sinergia entre los músculos agonistas y antagonistas. Es decir, el músculo no trabaja, el agonista no trabaja y el antagonista sí, o al revés. ¿Sí? O por una contracción extrema del músculo. ¿Bien? Allá por el año 2002 se demostró algo que a lo mejor no conocíamos o no conocemos. Bien, la mayoría de las veces se cree que realizando un estiramiento estático ayudamos al calentamiento, y no es así. ¿Qué pasa? El estiramiento dinámico, ¿sí? que es el llamado calentamiento, es el que ayuda. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura corporal, ¿sí? Y aumenta el rango de movimiento y prepara el cuerpo para un esfuerzo. ¿Bien? Entonces, ¿qué prefiero yo? Que explicarle al preparador físico y explicarle el por qué necesitamos que el deportista entre en calor en forma dinámica y no estática, porque el estiramiento estático hace que se pierda la contractibilidad del músculo, que el músculo pierda tono, ¿sí? Y genere mayor predisposición a lesiones. Entonces, de esta forma, yo genero y predispongo, en vez de prevenir lesiones, no, facilito que se generen las lesiones. Por eso necesito que el preparador físico conozca el porqué de no tener que calentar estáticamente y sí dinámicamente. ¿Bien? Bien. Bien, si hablamos de lesiones en los tendones, vamos a encontrar la famosa tendinitis, la que estábamos hablando recién. Si hablamos de tendinitis, decimos que es una inflamación del tendón y que se produce al ejercer presión en la zona. Pero mirá, fíjense qué curioso, que la tendinitis genera un dolor a la presión. Pero cuando el músculo o la articulación reposa, el dolor, ¿sí?, aumenta. A diferencia de la tenosinovitis o de una periostitis, por ejemplo. Pero cuando el paciente empieza a generar el movimiento, el dolor empieza a disminuir. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer nosotros? De que esta tendinitis generada por un sobreuso o por una sobrecarga, empezar
a utilizar otro músculo. Y acá está lo que yo les contaba recién, por ejemplo, del músculo deltoides. Utilizar el deltoide, usarlo el deltoide y no puramente los músculos del manguito rotador. Darle las pautas a los profes, che, mira, necesito que hagas esto con este chico, trabajemos el deltoide, el chico es tenista, presenta una tendinitis de supraespinoso, entonces yo tengo que estar al tanto y alerta de saber y darle a conocer al profe todas las cositas que podemos empezar a usar para entrenar el músculo deltoides, como hablábamos recién. Bien, si tenemos una tenosinovitis, sabríamos que es una inflamación de las vainas sinoviales que recubren el tendón. ¿Sí? Y ahí el dolor cede con el reposo, a diferencia de la tendinitis. Bien. Vamos hasta acá. Bien. Si hablamos de lesiones que se causan o que pasan en los huesos, vamos a hablar de dos tipos grandes de lesiones. Tenemos la periostitis, ¿sí? La periostitis, que es una lesión que causa inflamación del periósteo, que es la membrana que recubre el hueso, ¿sí? Y hay un dolor localizado, ¿sí? Que calma con el reposo y vuelve a aparecer en la actividad física mientras hay inflamación. O sea, que se comporta como una tenosinovitis, lo que le decía recién. Si hablamos de fractura, estamos hablando de una interrupción en la continuidad del hueso. Y puede ser completas o incompletas, ¿sí? Las completas dividen al hueso en dos. Tac, ahí. O más partes, ¿no? Y las incompletas son cuando la rotura no es total sobre el eje transversal del hueso. Ahí. Sería ahí la incompleta, ahí la completa. Bien. Bien. Algo muy común que nos vamos a encontrar. Y seguro que acá a más de uno de la sala le ha pasado. Bien, cuando hablamos de ligamentos, de lesiones ligamentarias, hablamos de algo muy principal y algo muy común y algo muy molesto como el esguince. Y el esguince es una distensión o rotura de las partes blandas que componen una articulación, ¿sí? Causadas por un movimiento. Es decir, ¿y cuándo pasa esto? Cuando la articulación, la palanca, sobrepasa los límites normales de la elasticidad de la articulación. ¿Bien? Y yo tengo que saber, cuando trate un esguince, saber cuál es el ligamento. Hay maniobras exploratorias y diagnósticas que nos van a ayudar a saber si hay una distensión, si hay una ruptura de determinado ligamento. Entonces, la función nuestra como kinesiólogo es tratar de prevenir. ¿Bien? Al final dentro de un rato vamos a ver cómo vendar los ligamentos y todas esas cosas. Pero lo que yo trato de llegar a esto es decir que tenemos que tratar de prevenir, de no llegar a esto. ¿Y cómo puede ser? Y fortaleciendo vasto, externo, interno, tendón rotuliano, recto anterior, observando la postura de la columna. ¿Sí? Si yo tengo una columna que está con una desviación o con una anteversión pélvica o una retroversión pélvica, y sí, obviamente que van a ser puntos para empezar a trabajar y ayudar a que el chico, el deportista, no llegue a la lesión. Entonces lo principal es tratar de saber evaluar y de acompañar. Con esto queremos llegar a decir. Tenemos que tratar de acompañar a los chicos durante su crecimiento y la evaluación de los puntos más importantes. Está bien, yo siempre, por ahí uno conversa con los profes de preparadores físicos y por ahí uno discute, pero si uno le daría más importancia a la columna vertebral en su totalidad, si uno le daría la importancia al ATM, solucionaríamos un montón de problemas de pisada, ¿sí? A nivel urinario, a nivel víscera. Tendríamos un montón de herramientas para empezar a soltar la fascia, el músculo, los ligamentos, ligamentos pubovesicales, puboprostáticos en los hombres.
que para evitar las famosas pubalgias, ¿sí? Tan incapacitantes que son. Pero necesitamos tener la herramienta y necesitamos acompañar a los chicos y darle la importancia de lo que es la flexibilidad, ¿sí? Flexibilidad, fuerza. Sabemos que la mayoría de los chicos que están en alto rendimiento o entrenando en deportes que necesitan mucho de tu cuerpo, y bueno, necesito liberar la fascia, necesito darle flexibilidad de cadena posterior para poder evitar todo esto que estamos hablando, para evitar las esguince, para evitar desgarros, las contusiones, los periostitis, ¿sí? ¿Cuán invalidantes son los jugadores de fútbol una periostitis? Generalmente la encontramos en la parte anterior de la tibia, o a nivel del arco costal. Entonces, de eso se trata, de poder acompañar a los chicos y decirle, bueno, yo te acompaño y vamos evaluando, y relacionarse con el médico, con el profe, con los papás. Bien. Bien. Si hablamos de luxaciones a nivel de articulaciones, encontramos tres tipos de lesiones. Tenemos las luxaciones, ¿sí? Que son la pérdida parcial o total de las relaciones entre las superficies óseas que forman la articulación. Y pusimos ahí que las más frecuentes son hombro y codo. Y acá volvemos a hablar. Si yo tengo un hombro inestable, ¿sí? El hombro es una articulación que tiene todos los movimientos que imaginamos, pero también tenemos una gran inestabilidad, ¿sí? Por eso necesitamos evaluar y saber cuáles músculos tengo que fortalecer. Y saber que hay un ligamento que se llama glenohumeral, que tiene 3 haces, y en esos 3 haces hay 2 forámenes, 2 huequitos, que son inestables. Entonces, ahí es donde yo tengo que actuar y darle fortalecimiento, ¿sí? Para que no se salga el hombro, para que no se luxe. Y a la vez tenemos la necesidad de conocer las maniobras de reposicionamiento de la cabeza del húmero, para ayudar a la reposición. Si hablamos de artritis traumática, sabemos que es un traumatismo articular cerrado o directo o indirecto. Y encontramos dolor e hinchazón en la articulación. ¿Bien? Si hablamos de lesión, y acá vamos que es muy común, en los meniscos de la rodilla, tenemos que son consecuencias de un traumatismo directo o indirecto. Y se produce un derrame articular. Y claro que me va a producir el derrame articular. Y va a producir una limitación funcional. Va a producir dolor. Va a producir edema. ¿Sí? Principalmente lo que vamos a encontrar acá es la limitación del movimiento. Paciente que no puede extender la rodilla. ¿Sí? Se quedó trabado y ahí quedó. ¿Bien? Para eso también hay maniobras importantes para saber cuáles son la afectación del menisco, ¿cierto? Bien. Esto es la lesión a nivel de la articulación. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo, Gaby, Alan? Hay preguntas. Ahí me gustaría consultarte, Marcos, que he visto por ahí cuando vas a la cancha, que se le dobla el tobillo a un nene y por ahí algún papá o alguien se lo mueve, se lo sigue moviendo. ¿Está bien eso? ¿Qué se debe hacer cuando alguien se doble el tobillo? O también he visto que por ahí jugadores se agarran el posterior o por algún tirón o algo que han tenido y los mandan a elongarlo. ¿Está bien eso también? Esas dos preguntas que viste que recién hablábamos nosotros de que la elongación o el estiramiento estático no sirve, ya está demostrado, porque disminuye la tensión y el tono de la fibra muscular. Entonces, precompetitivo, no, está mal. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es el calentamiento dinámico, ¿cierto? Para poder llegar a una contractibilidad de la fibra y para un aumento de la temperatura corporal. Ahora, si yo tengo un niño que se cae, un niño, un joven, lo que sea, que haga un esguince de tobillo, y yo lo primero tengo que palpar y evaluar si tiene movilidad, ¿cierto? De ahí tengo que evaluar y ver si él puede continuar. ¿Bien?
Pero para eso existen un montón de técnicas que vamos a hablar dentro de un ratito, como el vendaje funcional o el vendaje deportivo, para prevenir esto. Ya que la mayoría de los niños, yo creo que ninguno de los niños se venda. Ninguno de los niños es un vendaje funcional. Preventivo o deportivo o terapéutico no se usa. Y hay un montón de cositas que podemos hacer con el vendaje para poder ayudar al paciente. Exactamente. Bien. Bueno, Hago otra pregunta, Marquitos. Pregunta acá Mariela Arce. ¿El hecho de padecer escoliosis de columna puede contribuir o ayudar a tener una tendinitis del manguito rotador? En realidad, tenemos que saber que la desviación de la columna, ya sea una escoliosis en C o una escoliosis en S, va a producir una disfunción general. Entonces, si yo tengo una escoliosis en S, ¿cierto? Va a ayudar o va a hacer que mi hombro se vaya a una antepulsión y acompañando la cabeza del húmero hacia adelante, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo ahí? Que voy a utilizar más y mal todo el complejo del manguito rotador. Entonces, puede producirse por un ascenso de la primera costilla, ¿cierto? Que comprima el nervio mediano y generar una irradiación dolorosa, o puede ser una tendinitis propiamente dicha del supraespinoso. Entonces, una escoliosis va a generar alteración en todo el cuerpo, desde una disfunción a nivel renal, a una disfunción a nivel de rodilla, en general. Por eso lo debemos acompañar, más si es un niño, acompañarlo, si es un joven, acompañarlo, y si es un adulto, tratar de ayudar a compensar esas disfunciones que posee. Perfecto. Gaby, ¿querés hacer otra pregunta? No. Estamos perfectos, podemos seguir continuando. Continuamos, bien. Acá pusimos algunos factores de los que dependen la prevención de lesiones. ¿Bien? Y acá hacemos hincapié en lo que muchas veces lo pensamos, pero no lo tenemos en cuenta. Entonces, debemos pensar que el atleta debe poseer una preparación física adecuada al tipo de actividad a realizar. Es decir, si yo tengo un paciente que está con sobrepeso y lo mando a correr 100 metros, y obviamente que ese paciente me va a venir con un dolor a nivel de rodilla, con una tendinitis rotuliana. ¿Y cómo tengo que actuar? Y bueno, el médico, obviamente, el doctor, la nutricionista, el kinesiólogo, ¿sí? Nosotros actuar ya sobre la lesión producida. Pero ahora si yo trato y conozco y evalúo que ese paciente tiene un sobrepeso, bien, pero la nutricionista y el doctor ya lo estuvieron previniendo y trabajando en él, y bueno, sé que el paciente que tenía, no sé, 5 kilos de más, 10 kilos más, corriendo ya no va a producir la tendinitis rotuliana. Entonces yo tengo que saber y involucrarme en el equipo y saber cuáles son sus condiciones físicas de los deportistas. Realizar un calentamiento adecuado a la actividad principal, lo que hablamos recién, tratar de no hacer estiramiento estático, sí, hacer estiramiento dinámico o calentamiento dinámico, utilizar un equipo adecuado, y cuando hablamos de utilizar un equipo adecuado, calzado, ropa, protectores, hacer un análisis biomecánico. Si Dios quiere, el año que viene vamos a tener un laboratorio biomecánico, entonces vamos a poder evaluar a los chicos, deportistas de San Luis, para evaluar y saber cómo ellos están, cómo está su pisada, cómo está su marcha, cómo está su salto. ¿Bien? Si necesitan una plantilla, si no necesitan plantilla. Controlar la salud con frecuentes análisis, controles médicos. Bien, para eso está ahí el doctor Corporato, para el control y los análisis médicos. Llevar una vida saludable, ¿sí? Cesar la actividad física ante cualquier sistema de dolor o fatiga. Sabemos que la mayoría de las tendinitis que son muy comunes en deportistas son generadas por sobreuso o por fatiga. Entonces, ante cualquier duda, tengo que parar, ¿sí? Sí, tengo que parar, animarme a decirle al preparador físico, al entrenador, che, mirá, tengo este chico
que presenta una tendinitis rotuliana y lo necesitamos parar. Involucrarme, tengo que involucrarme para que esa tendinitis rotuliana que hoy es aguda, mañana no sea crónica y no sea invalidante para un chico que hoy tiene 14, 15 años, para su actividad de la vida diaria. Porque ese chico dentro de 5 o 6 años va a estar en la facultad y en más tiempo va a ser un profesional o va a trabajar en lo que sea y bueno, va a ser invalidante. Entonces yo tengo que acompañarlo al paciente. Acompañarlo y saber cómo ayudarlo. Bien. Cuando hablamos de la lesión también tenemos que tener en cuenta estos consejos que vamos a poner acá, que son de cómo tener un lugar donde trabajar. ¿Sí? Si hablamos de elementos ambientales, tener en cuenta un espacio físico, ¿sí?, adecuado, un espacio físico que esté a una temperatura óptima, ¿sí?, con el fin de evitar golpes o accidentes. Sabemos que una temperatura extrema nos ayudaría a vasocontraer, o una temperatura baja, vasocontraer, una temperatura alta, vasodilatar. Entonces tiene que ser una temperatura media. ¿Sí? Realizar ejercicios de baja intensidad y estiramiento, ¿bien? Terminar los ejercicios físicos. Entonces tenemos que tratar de siempre de estar fijándonos en todas estas cositas. Que el ambiente esté bien, que el espacio físico esté bien, que si está el paciente volviendo a una lesión, y bueno, a estar presente en el entrenamiento como kinesiólogo y ayudar al preparador físico, bajar la intensidad, estirar después, y eso nos va a ayudar a que vamos previniendo las lesiones tan importantes como hablamos recién, las tendinitis rotulianas o las tendinitis supraespinosa. Bien, cuando hablamos de algo tan importante como prevenir una lesión, no se nos ocurrió poner esto, vendaje funcional. ¿Bien? Y yo creo que la mayoría de los deportistas no lo hacen, no se vendan, y no le enseñan a vendarse. Entonces es hora de poner en práctica esto, que se empiecen a vendar para evitar las lesiones que nos dejan afuera del campo de juego tanto tiempo. Marcos, Bien. ahí recién había una pregunta, que como sabía que en algún momento ibas a tocar este tema, preguntaban si en niños es recomendable el vendaje. ¿A partir de qué edad ¿Sí? crees vos que se debe comenzar con el vendaje? A partir de que el niño empieza a hacer deporte de competencia, escuelita de fútbol, acuérdate que los niños tienen los huesitos en tallo verde, que se llaman. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que el tallo verde se recupere rápido, pero también se lesiona rápido. Entonces yo tengo que acompañar el crecimiento del niño enseñándole a vendar. Es por eso que el preparador físico, el profe de una escuelita de fútbol, estamos hablando de una escuelita de fútbol amateur de 7 años, 8 años, tienen que enseñarle a vendar a los niños. ¿Sí? Y evitar que se vaya haciendo crónico si hay una esguince de tobillo. Lo importante es que ellos se aprendan a vendar y no importa la edad. Siempre y cuando el niño esté en una edad competitiva o esté en competencia, es importante enseñarle a vendar. Sus huesos son blanditos, se recuperan rápido, pero también se lesionan rápido. Por ejemplo, en una fractura o una periostitis. Perfecto. Gracias, Marcos. Eso estaban preguntando. Ahí quedó más que aclarado el tema. Bien. Cuando hablamos de vendajes funcionales, como decíamos recién, necesitamos por ahí que los chicos empiecen a conocer. Y si decimos para qué sirve un vendaje funcional, o qué es un vendaje funcional. Y el vendaje funcional es terapéutico, son técnicas terapéuticas. ¿Y qué van a hacer? Van a limitar, van a contener o van a inhibir, ¿sí?, al mecanismo que produce la lesión. Y si se produce una lesión, hay dolor, hay inflamación, ¿cierto? Como dice ahí. Los vendajes son generados por vendas o cintas. Ya la vamos a ver cómo se ponen. Y que permiten a la vez mantener los grados articulares. Es decir, yo debo vendar, si hago un vendaje deportivo, que por ahí es el más difícil, debo vendar, pero también necesito darle una seguridad, una contención
y una libertad al tobillo del jugador, porque no lo va a dejar estar cómodo. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer? Que ese vendaje que yo le enseñe, o el vendaje que el chico se haga, necesito que sea libre de arrugas, de ventanas o de sombras, que ya vamos a ver por qué se llaman de esa forma, que sería cuando están mal vendados. Entonces tengo que tratar de que esté bien vendado, ¿sí? Y que el tobillo, por ejemplo, si hablamos de un tobillo, esté contenido, ¿sí? Pero a la vez le dé funcionalidad. Bien. Cuando hablamos de vendajes funcionales, tenemos que tener en cuenta que tenemos 3 tipos de vendajes. ¿Cuáles son? Los preventivos, los terapéuticos y los deportivos. Bien. Cuando hablamos de vendajes preventivos, bien, perdón, ahí está. No. De vendajes terapéuticos son aquellos que se ejecutan o que se hacen durante la terapia, con fines específicos, como por ejemplo, tratar de bajar el edema, el hematoma, fijar y estabilizar. O sea que se haría un efecto drenaje, ¿cierto? No nos olvidemos que en la planta del pie tenemos la bomba de sangre que se llama plantilla de Leyard. Entonces, si yo tengo un esguince por ahí de segundo o tercer grado, cuando al principio el médico me indica la bota Walker, o yeso, lo que sea, lo que use el médico, yo voy a tratar de acompañar, cuando saquen ese periodo, esa férula, voy a tratar de vendar, de mantener el vendaje con vendas elásticas, ¿sí? Postquirúrgicas, para ayudar a esa compresión. Entonces, esa compresión me va a ayudar a favorecer el retorno venoso, y que no haya ni edema, ni hematoma, y tengan menos riesgos, cuando ya es más grave, de generar un trombo y que se desprenda un trombo, por ejemplo, cuando ha habido rotura de alguna fibra o de vaso sanguíneo. Entonces, la forma de hacer un vendaje terapéutico siempre es partiendo de la segunda cuña, que está a dedo y medio más o menos de los dedos del pie, partiendo hacia arriba, hacia los ganglios linfáticos. Bien. Cuando hablamos de vendajes deportivos, y acá decimos que son los más complicados, pero ¿por qué son los más complicados? Porque le tengo que permitir al paciente que tenga libertad de movimiento. Por eso tiene que ser perfecto el vendaje deportivo, por eso le enseñamos desde chicos, ¿sí? Un niño que le enseñas de temprana edad, no se lo olvida más. Y un niño que crece a conciencia, sabiendo que el vendaje es fundamental antes de la práctica, antes del partido, y no se lo olvida más. Por eso decimos que son los más complicados y elaborados de todos, ¿sí? Se utilizan en circunstancias especiales y para poner en competencia a un deportista, con la protección adecuada. Y en cuanto a las medidas, Marco, ¿qué recomendás? ¿Qué medidas recomendás de la venda a la hora de iniciar con todo esto del vendaje? Cuando empezamos a enseñar a los chicos tenemos que ver la medida estándar, viste que viene una medida que mide alrededor de entre 3 y 5 centímetros, ¿me entendés? Es la medida que se está usando, y hoy en día están usando la venda Coban, por ejemplo. ¿Se acuerdan por ahí que era la que usaba Batistuta que no usaba venda? Usaba un vendaje adherente que se pegaba en la zona. Si bien son caros, no sé cuánto puede salir hoy, pero alrededor de los 1.500 pesos más o menos, una venda que se usa y se tira. Pero lo ideal es comprarse la vendita elástica, la que venden en las casas de deporte, que se lava, se seca y se vuelve a utilizar. Perfecto, Marcos, respondido, bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Sí, en cuanto al vendaje en tobillo de corredores, de fondo de running, ¿se tienen que vendar? ¿Recomendás el vendaje ahí? Sí, se recomienda el vendaje.
Ahora, dentro de un ratito, vamos a hablar el primer vendaje que tenemos es de un chico que corre running. Ahora lo mostramos. Perfecto. Seguimos nomás entonces. Bien. En realidad, por ahí me quedo pensando en lo que vos preguntás, o lo que preguntan por ahí del corredor running, pero en realidad él tiene que vendarse sí o sí, porque por ahí son corredores que hacen impacto. Entonces, ese impacto, por sobrecarga, es sentido común por ahí, por sobrecarga, por sobreesfuerzo, ¿sí? Va a generar una disminución del tono muscular, y más en ellos si corren distancia larga. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer? Darle contención. Ahora, la primera imagen es de un chico corredor. Bien. Perfecto, ahí le decimos a todos que sigan escribiendo, que a medida que vos vayas y continúes con la disertación, vamos preguntando a medida que haya una pausita. Así que seguimos nomás, Marco. Perfecto. Bien, cuando hablamos de vendajes preventivos, son aquellos vendajes que se practican después de la terapia, antes de la actividad. Es decir, ¿qué significa esto? Yo tengo un paciente que tiene una esguince de tobillo de segundo grado, entonces ¿qué tengo que hacer? Una vez que le informé, que hice trabajo propioceptivo, de informarle al tobillo dónde tengo que estar parado, ¿sí? Entonces yo, después de realizar ese esfuerzo, y ya lo vendo, ¿sí? ¿Lo vendo para qué? Para, como decíamos recién, contener e inhibir el dolor, ¿sí? Darle una contención al tobillo para tratar de que tenga una información de decir, bueno, empiezo a bombear sangre desde el pisado de la plantilla ileal hacia los ganglios linfáticos, tratando de sacar el edema, la linfa, que es la sustancia de desecho, ¿sí? Y el hematoma. Más allá de todo lo que yo utilice como kinesiólogo, vuelvo a repetir, como magnetoterapia, ultrasonido y todo lo que queramos usar, pero esto es una técnica que nos va a ayudar a favorecer el retorno venoso. Bien. ¿Cuáles son los objetivos principales del vendaje funcional? Y acá está. Si yo le enseño a un niño de 5, 6 años, de 7 años, 8 años, y no se lo va a olvidar más, ¿y qué va a hacer? ¿Va a prevenir sus lesiones? O sea, es un niño que va a tener menos riesgo que cuando sea más grande tenga lesiones de tobillo, por ejemplo. ¿Sí? Otro objetivo importante es el tratamiento propiamente dicho de las lesiones, como hablábamos recién, de forma terapéutica, tanto en la fase aguda como en la fase tardía. Y ahí está lo que yo expliqué recién. Una vez que sacan la férula, tengo que indicarle al paciente el uso de la venda elástica prequirúrgica para ayudar a favorecer al edema y al retorno venoso, y así lograr que la pierna vaya desinflándose. ¿Cierto? Bien. Retorno a la actividad, y cuando el paciente retorna a la actividad tiene que retornar sí o sí con la venda, ¿sí? La venda funcional. Bien. ¿Y qué causa produce que tengamos el pie inmovilizado totalmente? Si yo vendo mal, puedo causar estas cosas. O sea que tampoco me lo tengo que tomar a la ligera. O sea, yo sé, por eso te digo de vuelta, enseñémosle a vendar a los niños para que evitemos estas cosas. ¿Sí? Si yo vendo demasiado apretado, y voy a causar una disminución del metabolismo, ¿sí? ¿Y eso qué me va a llevar? A que la reabsorción del edema sea lenta, que el proceso de reabsorción de hematoma sea lento. Entonces, si yo presiono mucho, y bueno, causo problemas, ¿sí? Que haya una hipersensibilidad en la piel, ¿sí? Que haya irritaciones mecánicas sobre la piel, sobre la articulación, ¿sí? Y que no haya que haya una imposibilidad del tratamiento local, ya sea una fisioterapia o unas técnicas manuales. Hay muchas técnicas manuales para tratar de reposicionar, ¿sí? El tobillo. O cuando se produce un esguince de tobillo, la tibia se va hacia adelante para protegerlo. Entonces la tibia dice, che,
hay un movimiento brusco, entonces me voy para adelante para proteger ese maleolo, o ese astrágalo, que es un huesito chiquitito que tenemos en el pie. Entonces, hay maniobras que nos van a ayudar a reposicionar eso. Y una vez que reposicionamos esto, vamos nosotros con la magnetoterapia, con el ultrasonido, con el vendaje preventivo, ¿sí? Bien. Y cuando yo uso el vendaje, tengo que tener en cuenta estos puntitos que pusimos acá. La piel donde voy a poner el vendaje debe estar limpia y seca, o sea que tengo que estar bien limpito. Si es una zona donde tiene mucho vello, rasurarlo, ¿sí? Y vamos a utilizar un pre-tape. El pre-tape es la especie de una venda, ¿sí? Bien finita, transparente, que se utiliza muchas veces antes del vendaje. Son caras, por ahí no las vemos muy seguidos, porque por ahí la usan jugadores que están que estén jugando profesionalmente, no las vamos a encontrar muy seguido viéndolo, ¿no? Pero bueno, se utilizan para favorecer que la venda se ajuste más o que sea más cómodo para el paciente. Bien, debemos observar la presencia de ampollas, que no haya heridas, que no haya heridas abiertas, que no haya erosiones, que no haya raspones graves, ¿sí? Y evaluar la necesidad de proteger. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Yo no puedo vendar, cuando hago un vendaje terapéutico, no puedo vendar por vendar. Tengo que saber cuál fue el mecanismo de la lesión. Perdón. Tengo que ver cuál fue el mecanismo de la lesión. Si la lesión fue para el lado de afuera, si la lesión fue para el lado de adentro. Entonces yo voy a saber cómo, cómo voy a saber para afrontar este tratamiento. O sea, no poner un vendaje por poner. Bien. ¿Cuáles son los signos de alerta que debo tener? O sea, ¿cuáles son los signos que debo decir, bueno, mirá, che, tengo que sacar el vendaje porque está pasando esto? O el paciente me empieza a decir, siento que me duele más que cuando no estaba vendado. Y bueno, porque lo vende mal o porque se vendó mal. ¿Sí? Hay aumento del dolor, hay un aumento de la sensación de hormigueo, ¿sí? Hay una aparición de una inflamación a nivel distal. O sea, si teníamos, que hablamos recién, de la segunda cuña a un dedito y medio de los dedos para arriba, yo veo que donde empieza la venda para abajo hay inflamación, hay aumento de color azulado en los dedos, y bueno, eso significa que he vendado demasiado apretado, que he vendado mal. Y bueno, saco la venda y vuelvo a vendar, para dar esa sensación de comodidad y de contención. Que se le vaya el dolor, que se le vaya el hormigueo, ¿sí? Y favorecer el vendaje deportivo en este caso. Bien, como hablábamos recién, ¿cuáles son los errores más comunes? Las ventanas, la sombra o las arrugas. ¿Qué significa? Cuando decimos ventana, decimos que cuando dejamos un espacio grande entre tirada de venda, queda una ventanita, no sirve. El tobillo está inestable, el tobillo no tiene contención. ¿Sí? Si dejamos una sombra, es decir, paso la venda y vuelvo a pasar por el mismo lugar y vuelvo a pasar de nuevo, no sirve, porque el tobillo no tiene contención. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Pasar la venda y que la otra parte que viene pase la mitad, vaya cubriendo la mitad. ¿Y cuándo paso la tensión? Cuando paso y tiro en un 50%. ¿Sí? Paso y tiro un 50%. Sin producir sombra, sin producir ventana. Y que no quede arrugadita la venda. Porque si la venda queda arrugadita, el tobillo no tiene contención. Bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones del vendaje funcional? Acá las pusimos. Roturas tendinosas, roturas ligamentosas, roturas musculares, fracturas, edemas, ¿sí? Problemas de circulación, de retorno venoso, o sea, cuando ya hay una úlcera, herida de consideración, alergia a las masas adhesivas. Bien. Cuando hablamos del vendaje del tobillo, ya terminamos, ya los dejo tranquilos. Cuando hablamos de vendaje de tobillo, bien,
hablamos de que yo le decía recién de saber por qué y cómo lo voy a vender así, o saber por qué fue el mecanismo de producción, por qué se fue para afuera, por qué se fue para adentro, si tengo más fuerte el tibial anterior, si tengo más fuerte el tibial posterior, o a nivel de rodilla, el vasto externo, el vasto interno. Entonces tengo que tratar de saber cuál es el mecanismo de producción. Recién preguntaron a uno de los chicos el tema de runner, si cuando los que corren es adecuado vendarse, y yo les decía que sí, porque en realidad el vendaje es preventivo, ¿sí? Y es deportivo. Si uno venda bien, ¿sí? No tiene por qué sentirse incómodo ni limitado el movimiento, ¿sí? Si uno lo vende perfecto, sin arrugas, sin ventanas, sin sombra, el paciente va a estar cómodo y va a correr como si nada fuera. Si tienen la posibilidad de comprarse las famosas Benito Coban, mucho mejor, ¿sí? Cuando hablamos de cómo empezar el vendaje, acá lo tenemos, acá se lo explicamos. Bien. Y esto es ayuda del compañero y kinesiólogo Lucas Godoy. Acá tenemos el inicio del vendaje. Se inicia de la segunda cuña. Cuando hablamos de la segunda cuña, que decíamos un dedito y medio más o menos, estábamos ahí, mirá. Ahí es donde está el puntito negro ese, ¿sí? Y si el mecanismo de producción fue hacia adentro, ¿sí? Fíjense cómo vamos empezando a vendar. Va para un lado, para el otro, y sin sombra, sin arruga, ya lo vamos a ver bien. Y acá hay diferencia, ¿eh? Sale de la parte de la segunda cuña, y bien, si la lesión fue hacia afuera, yo tengo que tirar hacia adentro. El vendaje va a ser hacia adentro, porque le tengo que dar contención e inhibir el movimiento que se produjo para que el paciente no tenga dolor. Bien. Acá está lo que por ahí hablábamos hace rato con los chicos que hablábamos. Este es un paciente que corre, ¿sí? Y bueno, empieza el vendaje de la segunda cuña, su producción del mecanismo de producción fue hacia afuera, su distensión de ligamento fue el ligamento lateral externo de tobillo, y nosotros empezamos a llevar hacia adentro, tac, ahí. Va yendo hacia adentro, ¿cierto? Cubre, va cubriendo hasta pasar a 2 dedos del malleolo, del huesito del tobillo, ¿sí? Pero fíjense que después esta ventanita que está acá, se cubre, ¿sí? Se cubre para darle contención a toda la articulación. Bien, y ahí la hemos terminado. Entonces, que esto es un vendaje deportivo, ¿sí? El paciente con este tipo de vendaje puede correr tranquilamente, ¿sí? Sin arrugas, sin ventanas, ahí se va cubriendo, ahí se cubrió la ventana, y sin sombras. El paciente tiene contención para que su tobillo esté seguro. Bien, ahí lo van a ver, ahí está el tobillo contenido, y la cinta arriba para mayor seguridad que no se salga. Bien, ahora bien, si voy a hacer un anclaje, que sería ya con cinta adhesiva, lo vamos a hacer de esa forma. Y por ahí parece más complicado, pero no es tan complicado. Después cualquier cosa, si alguien quiere que expliquemos algo, que me digan nomás. A ver, hablan. Preguntan si lo terminás arriba o abajo al vendaje. Y acuérdense que dijimos que terminamos arriba. Sí. Siempre arriba, favoreciendo que el retorno venoso, si bien aunque no esté lesionado ese tobillo, yo tengo que favorecer y mantener la irrigación, la lubricación de la zona. Entonces sabemos que la circulación va hacia arriba. Y más que decíamos recién que en la planta del pie, acá donde estoy señalando, tenemos la bomba de sangre, la plantillita Leyard que se llama. Entonces yo tengo que ayudar a favorecer el retorno venoso, por más que sea preventivo, por más que sea deportivo, por más que sea terapéutico. Siempre termino arriba. ¿Bien? Perfecto. Bien. Cuando voy a producir el anclaje de tobillo, empiezo de dos formas.
me voy a 3 dedos del maliolo, ¿sí? A 3 dedos del maliolo sería esto, a esta altura, hago 2 pasadas de vuelta, y 2 pasadas de vuelta a la altura de la segunda cuña, que es donde recién vimos que empezamos el vendaje. A dedo y medio, ¿de dónde? De los deditos del pie. Entonces, una vez que tengo pasado las dos tiras acá y las 2 tiras acá, me voy a los maliolos. Y los maliolos son los huesitos del costado del tobillo. Entonces saco una tira por dentro, que va a cruzar por debajo, y una tira que va a ir al otro maliolo, dándole contención para inhibir el dolor. ¿Sí? Vamos hasta acá. De maliolo a maliolo. Bien. Una vez que tengo contenido los maliolos, de un lado, del otro lado, las 2 tiras arriba y las 2 tiras abajo, salgo desde el quinto dedito, por fuera, paso por detrás del talón, que se llama calcáneo, y me voy al otro lado. Serían como las patitas del vendaje. Entonces decimos, uno arriba, uno abajo, uno que va del huesito maliolo al otro huesito de maliolo de adentro, y nos vamos por el costado. Bien, una vez que tengo armado eso, empiezo a cerrar el pie. ¿Para que qué? Para que no quede ventana. Sí voy a dejar una pequeña ventanita para la articulación, ¿sí? Y para la comodidad, para que no esté tan apretado la zona. Ahí la veo. Quedaría así, ¿ves? Ahí queda. Entonces, le doy contención al paciente. Este tobillo es un esguince de segundo grado, ¿no? Entonces, es una especie de férula lo que estoy usando. Le damos contención, limitación, inhibimos también que el paciente tenga dolor. Generalmente, este tipo de vendaje lo voy a dejar alrededor de 2 días, más o menos, para favorecer el retorno venoso. Lo voy a ir controlando, ¿cierto? Lo controlo todos los días, para saber que no esté muy apretado, y que cuando el edema baje, no quede tan suelto. Bien. Cuando hablamos de los ligamentos de la rodilla, que también que hablábamos recién, son muy comunes, y necesitamos fijar y dar estabilidad, entonces, ¿qué hago? Parecido a lo que hicimos recién. Hago a tercio medio de cuádriceps, ¿sí? Hago un vendaje circular, doble. Paso una vez, paso otra vez. Vuelvo a pasar acá. Paso una vez, paso otra vez. Listo. Si el ligamento lateral interno es el que está afectado, voy a sacar una tira de acá. Entonces, el ligamento lateral interno, que es el que está afectado, este es el que está afectado, me voy a venir de afuera, de la parte externa del vasto, este musculito se llama vasto externo, voy a pasar por delante de la rodilla, como una espiral, y me voy a ir atrás. Tac. Y ahí, en este puntito, le di contención al ligamento. Pac, pasé ahí y me quedé acá. ¿Bien? Entonces, le damos contención y estabilidad al ligamento y a la rodilla principalmente, que ha perdido por el ligamento, por una distensión, por ejemplo. Bien, fíjense en que la manera de ponerlo siempre es con una ligera flexión de la rodilla, por eso pongo una cuña. ¿Bien? ¿Hay alguna preguntita? Por ahí, si se confunden, me dicen. El que quiera preguntar, pregunta, con confianza. Bien, y acá en la parte de color azul, vemos las cruces de la venda. Ahí se cruzaron las vendas, ¿sí? Para el ligamento lateral interno, que es el que vimos recién. Ese. ¿Bien? Le dimos contención. Desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Bien. La misma situación se repite, lo que pusimos acá. Si lo que nos interesa realizar es la protección del ligamento lateral interno, o bien, en caso de que nos interese la estabilización de la rodilla, por lo que haremos lo mismo los dos lados internos, el vasto interno y el vasto externo. Bien. Otro vendaje que por ahí podemos encontrar es el vendaje de la cadera. ¿Sí? Empezamos siempre vendando
desde tercio medio del muslo hacia arriba, ¿sí? Vendamos, vamos pasando siempre el 50% hasta cubrir toda la zona de la cadera, ¿ves? Que queda cubierto y dándole contención. Bien. Bien, si hablamos del vendaje para evitar la extensión de la muñeca, por ahí esto es medio pesado, pero ya termina, pero es para que se aprendan a vendar y se aprendan a limitar los movimientos de las lesiones. Para la realización es muy importante tener una tira. Esta es una tira, una banda adhesiva elástica, partida en dos, simplemente. ¿Sí? Rajada en sus extremos, ya que esta no va a ser de tirante para evitar la flexión o la extensión. Siempre dejar la muñeca en posición neutra o posición de 0 grados. ¿Sí? Colocamos dos tiras de venda elástica circulares con cierta tensión en la altura de la región metacarpiana, que sería ahí abajo, en la manito, y una en la región del tercio distal del antebrazo. Colocar las dos cintas ahí. Una vez que tenemos colocada la cinta, ponemos la muñeca en posición de flexión, hacia abajo un poquito, una ligera flexión, y la tira mencionada, que la teníamos cortada en dos, ¿sí? La colocamos por la palma de la mano, y con los extremos separados, en B corta, invertida, ¿sí? En la región metacarpiana y en el tercio distal del antebrazo, ¿sí? Ahí está. Ahí vemos cómo queda la muñeca. Bien. Acá tenemos el vendaje para evitar la extensión del codo. ¿Sí? Es la última. Colocamos dos abrazaderas de venda elástica, la tenemos acá, dos benditas elásticas, una abajo y una arriba, tercio medio del antebrazo, y la otra a la altura del tercio medio del brazo, sin comprimir. Bien, y podemos colocar estos dos tipos de tiras. Estas son las famosas tape, están cortaditas y estiradas, y acá tenemos la venda elástica cortada en dos, como recién dijimos. Bien, y ahí queda el vendaje, ¿ven? Entonces pegamos las B corta invertidas, ¿sí? Y evitamos la extensión completa del brazo o del codo. Bien, es la misma. Cerramos con una ventana y vamos al vendaje de hombro, ¿sí? El vendaje de hombro es muy importante. El hombro es una articulación muy inestable, como hacíamos recién. ¿Sí? Coloco una goma EVA para cubrir la zona del pezón. Desinfecto bien y empiezo a trabajar. ¿Desde dónde? Desde el arco costal. Tiro arco costal, desde adelante a posterior, ¿sí? Y empiezo a trabajar desde arriba, colocada la goma EVA, dándole contención hacia abajo. Bajo, 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 bajo. Entonces evito que el hombro se vaya para adelante, ¿sí? En la luxación más común que tenemos. Bien. Ahí estamos de vuelta el hombro, vendado. Bien. Y acá pusimos que para retirar el vendaje debemos usar tijera de punta, ¿sí? Realizar una contrapresión en la piel sin tirar, limpiar la piel retirando los residuos adhesivos y utilizar una crema para el cuidado de la piel, cuando los vendajes son por periodos largos. Bueno, ahí estaríamos. Muchas gracias. Excelente, Marquitos. La verdad que muy bien explicado el tema del vendaje, que por ahí uno, bueno, yo por lo menos en carne propia lo he sufrido, el tema de lesiones, así que muchísimas gracias. Por ahí vemos que te hago una consulta que por ahí lo vemos muy seguido, o el tema de, por acá han preguntado también, el tema de tobilleras o rodilleras. ¿Qué opinas al respecto? Y yo prefiero por ahí enseñar a vendar, tomarme el tiempo, hacer una clase, no sé, práctica de enseñar a vendar y no usar tobillera y esas cosas. Perfecto. Sí, de hecho, hay varios que pusieron el compromiso de hacer una nueva charla
de vendaje, justamente, ya que lo mencionas. Sí, estaría, en realidad eso tiene que ser más práctico, ¿viste? Pero Exactamente. está bueno porque uno también enseña desde edad temprana. Fíjate que por ahí la mayoría de las lesiones en niños son del tobillo, o es dolor a nivel de pie, o en la planta del pie, porque en realidad sumar la pisada, porque hay una disfunción a nivel de columna o algo, genera esta disfunción a nivel del tobillo. Y si uno enseñaría a vendar, estaríamos sin problema. Perfecto, Marquito. Excelente. Gaby, ¿tenés alguna pregunta? No, no, estamos bien. Está hablando el gobernador. Hay anuncios muy importantes que va a decir el día de hoy para toda nuestra provincia, así que los invitamos también a que después de la capacitación todos lo puedan seguir. Solamente, Marcos, me queda acá para mostrarte un presente que te hace llegar la jefa del programa de deportes, Cintia Ramírez. En nombre del gobierno de la provincia de San Luis, te queremos agradecer por brindarnos tu conocimiento, Marco. La verdad que es una charla fantástica que deja para hablar muchísimo tiempo más. Te agradecemos muchísimo por la predisposición. La verdad que nos enorgullece que seas parte también del programa de deportes. Así que en nombre de Cintia, te hacemos entrega de este humilde certificado. Esperemos que te guste, que lo atesores y que lo guardes como un gran recuerdo de que has capacitado a más de 200 y pico de puntanos y gente también de otras provincias que han estado presentes hoy en la charla. Así que te felicitamos, Marcos. Bueno, primero, bueno, ante todo, gracias a ustedes dos, chicos. Bueno, gracias Cintia, gracias a los chicos del programa, gracias a mi señora, que es la que me ayudó a hacer las cosas, que es la que entiende de internet y de computación. Y bueno, y también déjame que le mande un saludo a la gente de Córdoba que también está acá, está mirando. Perfecto, Marquitos. Bueno, también Bárbaro. comentarle, como para cerrar, el tema de que el que quiera solicitar la charla puede hacerlo mandando un mail al programa de deportes.sanluis. Bueno, ahí está encargada esta charla, como todas las Alan, anteriores que hemos ahí, traído. Alan, déjame cortarte, no se manda más mail al programa de deportes. Para tenerla tienen que seguir en YouTube el canal Deportes Gobierno de San Luis. Tanto este como todas las otras pueden tener desde el canal de YouTube, Deportes Gobierno de la Provincia de San Luis. Solamente el mail es para las inscripciones Las ahora. inscripciones, perfecto. Exactamente. Así Bárbaro, que bueno. entonces. Nada más, les agradecemos a todos, nuevamente el agradecimiento a Marcos. Les pedimos a todos que sigan nuestras redes sociales para enterarse de las próximas capacitaciones. Siempre es bueno seguir aprendiendo, el conocimiento es algo que nadie nos lo quita y lo tenemos que atesorar. Así que en esta oportunidad, Marcos pasó por este ciclo de capacitaciones. Agradecemos a Cintia Ramírez por brindarnos todas estas capacitaciones, a Alan, que es el jefe de área de capacitaciones, a Martín Arnaud, que es el subjefe de área de deporte federado. Así que bueno, les dejamos a todos un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima capacitación. Todos a seguir el reporte diario del gobernador. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Gracias, hasta luego.